Me llamo Damián Vargas, y esta es la historia de cómo la lealtad que entregué durante 20 años se convirtió en el arma que usé para desmantelar el pequeño imperio de mi propia familia. Todo comenzó en el Au País de Cochón, un restaurante absurdamente caro en Polanco, de esos lugares a los que mi padre, Ignacio, y mi hermano, Rogelio, les encantaba ir para sentirse importantes. El aire olía a mantequilla quemada y a dinero viejo. A mí me habían convocado a una cena familiar de emergencia, lo que en nuestro idioma significaba que Rogelio había vuelto a meter la pata y yo tenía que venir a escuchar cómo iba a solucionarlo. Mi padre, Ignacio Vargas, a sus 68 años, todavía llevaba sus trajes como si estuviera a punto de cerrar un trato que cambiaría el mundo, aunque la realidad era que Construcciones Vargas, la empresa que mi abuelo fundó, se mantenía a flote por pura inercia y, sin que él lo supiera, por mí. A su lado, mi hermano mayor, Rogelio, de 42 años, gesticulaba con una copa de vino tinto en la mano, hablando de un proyecto de condominios de lujo en Tulum que, según él, era el futuro. Era el mismo futuro del que llevaba hablando los últimos 5 años, un futuro que nos había costado ya varias decenas de millones de pesos en estudios de factibilidad y sobornos a funcionarios locales. Yo, a mis 38, me sentía como un extraño en mi propia familia. Siempre lo había sido. Rogelio era el heredero, el de las ideas brillantes y la labia encantadora. Yo era el burro de carga, el ingeniero que se pasaba las noches en la oficina corrigiendo sus desastres, el que se aseguraba de que los edificios no se cayeran. Damián, dijo mi padre, interrumpiendo el monólogo de Rogelio con ese tono grave que usaba para las malas noticias. La empresa, como sabes, está pasando por un momento delicado. Asentí, sin decir nada. Delicado, era un eufemismo. La realidad era que el desastre del proyecto Villas del Sol de Rogelio nos había dejado al borde de la quiebra. Y en momentos así, continuó Ignacio, mirándome por encima de sus lentes, la familia debe hacer sacrificios. Todos debemos arrimar el hombro. Rogelio dejó su copa en la mesa con un ruido sordo y deslizó una carpeta de piel a través de la mesa de caoba. Aterrizó justo frente a mi plato de sopa de cebolla. «Es tu nuevo contrato, hermanito», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Una pequeña reestructuración salarial. Para ayudar a la causa. Abrí la carpeta. Mis manos estaban quietas, pero por dentro sentía un temblor frío. Era un anexo a mi contrato de trabajo. Leí las cifras. Mi sueldo mensual, que ya era modesto para mi cargo y responsabilidades, se reducía en un 58%. Levanté la vista, primero hacia Rogelio y luego hacia mi padre. Ninguno de los dos parecía avergonzado. Al contrario, me miraban con una expectación casi desafiante. «Es un recorte del 58%, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. «Exacto», confirmó Rogelio, como si estuviera explicando algo obvio. «Piénsalo como una inversión tuya en el futuro de la empresa. En cuanto cierre el trato de Tulum, te lo compensaremos con creces». «Sabemos que eres padre soltero, Damián», añadió mi padre, intentando sonar comprensivo, pero fallando miserablemente. «Tus gastos son mínimos. No tienes una esposa que mantener, ni una vida social que financiar como tu hermano. Es lógico que el mayor esfuerzo venga de tu parte». La mención de mi situación familiar fue como echarle sal a una herida abierta. Sabían que mi hijo Tadeo, de 8 años, era mi única debilidad, mi talón de Aquiles. Creían que, por él, yo sería capaz de tragarme cualquier humillación, cualquier injusticia. Pensaban que estaba atrapado. Me quedé en silencio, repasando en mi mente 20 años de humillaciones. 20 años de ser el motor silencioso mientras Rogelio se llevaba los aplausos. 20 años de lealtad no correspondida. La imagen de mi difunta esposa, Elisa, apareció en mi mente, su voz susurrándome lo que siempre me decía: «Ellos nunca verán tu valor, mi amor. Construye algo tuyo». Saqué mi teléfono del bolsillo. Fingí mirar la hora, pero en realidad abrí la galería y miré la foto de Tadeo que tenía como fondo de pantalla. Estaba sonriendo, chimuelo, con un casco de construcción de juguete. Mi hijo. La razón por la que había aguantado tanto. Y ahora,
la razón por la que no podía aguantar más. Cerré la carpeta de piel con un movimiento lento y deliberado. El suave chasquido del cuero pareció resonar en el silencio tenso de la mesa. Necesito 24 horas para pensarlo, dije. Mi voz era un susurro, pero tenía el peso del acero. Mi padre frunció el ceño, claramente molesto por mi falta de gratitud inmediata. No hay nada que pensar, Damián. O firmas, o mañana mismo buscamos a otro ingeniero que esté dispuesto a hacer tu trabajo por la mitad de lo que te estamos ofreciendo ahora. Rogelio soltó una risita. Buena suerte con eso, papá. Nadie conoce los proyectos como él. Lo dijo como un cumplido, pero ambos sabíamos que era una amenaza velada, un recordatorio de cuánto me necesitaban, y de cuánto creían que yo necesitaba este trabajo. Me levanté de la mesa, dejando la sopa intacta. 24 horas, repetí, y sin esperar una respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No sabían que no me habían arrinconado. Me habían liberado. Y esa noche, no iba a llamar a ningún rival. Iba a llamar al dueño de su mayor cliente. Y ese dueño, resultaba ser yo. El trayecto de Polanco a mi modesta casa en la colonia Narvarte duraba unos 35 minutos sin tráfico. Esa noche, se sintió como una eternidad. El estéreo del coche estaba apagado, y el único sonido era el zumbido del motor y el eco de las palabras de mi padre en mi cabeza: o firmas, o buscamos a otro. Cada semáforo en rojo era una pausa para un nuevo recuerdo, una nueva pieza en el museo de agravios que había construido en mi mente a lo largo de los años. El primer recuerdo fue de hacía casi una década. Estábamos compitiendo por la licitación para construir un complejo de oficinas en Santa Fe. El proyecto era enorme, el más grande en la historia de Construcciones Vargas. Yo había pasado 6 meses desarrollando una nueva técnica de cimentación que nos ahorraría tiempo y millones de pesos. Trabajé día y noche, durmiendo en un catre en la oficina, alimentándome de café y tacos de la esquina. La noche antes de la presentación final, Rogelio llegó a la oficina, oliendo a perfume caro y a whisky. Vio mis planos, mis cálculos, mis maquetas. Buen trabajo, hermanito, dijo, dándome una palmada en la espalda. Descansa. Yo me encargo de la presentación. Al día siguiente, frente a todo el consejo de inversores, Rogelio presentó mi trabajo como si fuera suyo. Usó mis palabras, mis datos, mi pasión. Cuando nos dieron el contrato, mi padre lo abrazó con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Tienes la visión de tu abuelo. A mí, que estaba de pie en la parte de atrás de la sala, me dedicó un simple asentimiento de cabeza. El reconocimiento de un capataz a su peón. Ese día aprendí que mi trabajo siempre tendría la firma de otro. El coche avanzó por Insurgentes. Un nuevo recuerdo, más reciente y doloroso. El cumpleaños número 7 de Tadeo. Había prometido llevarlo a un parque de diversiones. Él había estado contando los días, marcándolos en un calendario en su habitación. Esa misma mañana, recibí una llamada frenética de la obra del hospital en Toluca. Un proveedor clave se negaba a entregar una carga de acero estructural porque Rogelio, encargado de los pagos, se había olvidado de firmar el cheque. Se había ido a un fin de semana de golf a Valle de Bravo. Tuve que cancelar todo. Pasé el día entero en la carretera, negociando, suplicando, moviendo cielo, mar y tierra para solucionar el desastre de mi hermano. Cuando finalmente llegué a casa, pasadas las 10 de la noche, encontré a Tadeo dormido en el sofá de la sala. Todavía llevaba puesto su disfraz de Capitán América. A su lado, en la mesita de centro, había un plato con un trozo de pastel de chocolate y una vela apagada. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera en 1000 pedazos. Me senté en el suelo junto a él y lloré en silencio, una mezcla de rabia, impotencia y un profundo y amargo dolor. Ese día comprendí que mi familia no solo me robaba mi trabajo, me robaba el tiempo con mi hijo. Y entonces, el recuerdo más importante. El que lo cambió todo. Fue poco después de que Elisa, mi esposa, falleciera. Estaba devastado, perdido.
Una noche, revisando sus cosas, encontré un cuaderno. En la primera página, con su elegante caligrafía, había escrito, para Damián, el constructor de sueños. Dentro, había docenas de páginas con ideas, bocetos y un plan de negocios para una empresa que combinara la construcción con la tecnología sostenible. Era nuestro sueño, algo de lo que habíamos hablado durante horas en las noches. Al final del cuaderno, había una nota para mí. Ellos nunca verán tu valor, mi amor. Están ciegos por la tradición y el favoritismo. Pero yo sí lo veo. Veo al genio que eres. Construye esto. No por ellos, no por demostrarles nada. Constrúyelo por ti. Por nosotros. Construye algo que ellos no puedan tocar ni manchar. Esa noche, con el cuaderno de Elisa en mis manos, tomé una decisión. Usaría mis ahorros, el dinero del seguro de vida de Elisa, no para comprar una casa más grande o un coche nuevo, sino para fundar Innovatech Solutions. Una empresa fantasma, registrada a través de una firma de abogados en Delaware, con un CEO ficticio. Una empresa que, desde las sombras, se convertiría en líder de innovación en software de gestión de proyectos y materiales de construcción inteligentes. Mi proyecto secreto. Mi homenaje a Elisa. Mi plan de escape. Llegué a mi calle. Las luces de las casas estaban encendidas, familias cenando, niños jugando. Mi casa era igual a las demás, de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente. Nadie sospecharía que en el sótano de esa casa se encontraba el centro de operaciones de una empresa valorada en cientos de millones de dólares. Entré. La casa estaba en silencio. Tadeo ya estaba dormido. Fui a su habitación y lo arropé. Luego bajé a la cocina y me serví un vaso de agua. Mi reflejo en la ventana oscura me devolvió la mirada de un hombre cansado. Pero detrás del cansancio, había una chispa. La chispa que Elisa había encendido y que mi familia había intentado apagar durante años. Fui a mi oficina, la única habitación de la casa que estaba cerrada con llave. Dentro, el contraste era brutal. 3 monitores de alta gama, un servidor zumbando silenciosamente en un rincón, planos y diagramas técnicos en las paredes. Me senté frente a la pantalla principal, que mostraba el panel de control de Innovatech Solutions. Ingresos, proyecciones, contratos activos. Y allí, en la lista de clientes principales, en el número 1, estaba Construcciones Vargas. Les habíamos estado dando consultoría y software a un precio preferencial durante 2 años. Eran el único cliente al que no le cobrábamos por adelantado. Yo mismo había autorizado esa excepción, un último vestigio de lealtad estúpida. Miré el contrato que me habían dado en la cena, que había metido en el bolsillo de mi chaqueta. 58% menos. Lo puse junto al teclado. Luego miré la foto de Elisa que tenía en mi escritorio. Sus ojos parecían decirme, ya es hora. Y supe que tenía razón. La lealtad tenía un límite, y mi familia lo había cruzado esa noche. Me quedé sentado en la penumbra de mi oficina durante lo que pareció 1 hora, aunque el reloj en la pantalla solo marcaba 15 minutos. El único sonido era el suave zumbido del servidor y el latido de mi propio corazón, un tambor sordo y constante en mis oídos. Afuera, la ciudad comenzaba a dormirse. Las luces de los vecinos se apagaban una a una. Pero dentro de mí, algo se estaba despertando. Era una furia fría y lúcida, muy diferente a los estallidos de ira impotente que había sentido en el pasado. Esta no era una emoción caliente y cegadora, y era un glaciar. Lento, masivo, imparable. Se movía con la certeza de la física, una fuerza de la naturaleza que había sido contenida durante demasiado tiempo. Pensé en Tadeo, durmiendo en su habitación al final del pasillo. Pensé en su futuro. ¿Qué clase de ejemplo le estaba dando? Le enseñaba a ser bueno, a ser honesto, a trabajar duro. Pero, ¿también le estaba enseñando a ser un felpudo? ¿A aceptar el abuso a cambio de una falsa sensación de pertenencia? ¿A permitir que otros definieran su valor? La imagen del pastel de cumpleaños en la mesita de centro volvió a mi mente, tan nítida como si hubiera ocurrido ayer.
La vela apagada. El disfraz de superhéroe. La espera inútil. Cada vez que yo cedía ante mi padre y mi hermano, cada vez que aceptaba una humillación en silencio, le estaba robando un pedazo de su padre a mi hijo. Le estaba dando las sobras de mi tiempo, de mi energía, de mi alma. Mi sacrificio no estaba construyendo un futuro para Tadeo. Estaba perpetuando un ciclo de toxicidad. Le estaba enseñando que el amor familiar era condicional, que su valor dependía de su utilidad para los demás. Y si yo, su padre, el único protector que tenía en el mundo, aceptaba ese trato, ¿qué le esperaba a él en la vida? Me levanté y caminé en silencio hasta su habitación. La puerta estaba entreabierta, y una suave luz de luna se filtraba por la ventana, iluminando su pequeño rostro. Dormía con la boca ligeramente abierta, abrazando a un dinosaurio de peluche al que llamaba Rexy. Me arrodillé junto a su cama. Olía a niño, a jabón y a sueños. Le aparté un mechón de pelo de la frente. Su piel era suave, cálida. En ese momento, mirándolo, la decisión final se cristalizó en mi mente, tan clara y dura como un diamante. Esto ya no se trataba de mí. No se trataba de mi orgullo herido ni de mis 20 años de resentimiento. Se trataba de él. Se trataba de romper la cadena. Se trataba de enseñarle, con acciones y no solo con palabras, que nadie tiene derecho a pisotearte. Ni siquiera tu propia familia. Le di un beso en la frente, un beso que era una promesa silenciosa. Se acabó, campeón, susurré tan bajo que era casi un pensamiento. Papá va a arreglar las cosas. Te lo prometo. Volví a mi oficina. El hombre que se sentó en la silla ya no era el mismo que se había levantado de ella. El Damián sumiso, el hermano leal, el hijo obediente, había muerto en esa habitación infantil. En su lugar, había nacido el presidente de Innovatech Solutions. Miré la pantalla. El logo de mi empresa, una I y una S, entrelazadas formando el símbolo de infinito, parecía brillar con una nueva intensidad. Era el legado de Elisa. Era el futuro de Tadeo. Era mi declaración de independencia. Ya no había dudas. Ya no había vacilación. Solo había un camino a seguir. Un camino que implicaba demoler el mundo que mi familia había construido sobre mis espaldas para poder construir el mío propio sobre cimientos de respeto y dignidad. Tomé el teléfono. Mis dedos se movieron con una precisión mecánica sobre la pantalla. Busqué el contacto, uno que no había usado en meses, pero que sabía que estaría disponible a cualquier hora. El de mi mano derecha, la única persona en el mundo, aparte de mis abogados, que conocía mi verdadera identidad. El teléfono sonó solo una vez antes de que contestara. Renata, soy yo. La voz al otro lado de la línea era tan nítida y profesional como siempre, incluso pasada la medianoche. Señor presidente, ¿ocurre algo? No había sorpresa en su tono, ni sueño. Renata Morales era la directora de operaciones de Innovatech Solutions, una mujer brillante y ferozmente leal que yo había contratado hacía 5 años. Era el rostro público de la empresa, la que asistía a las juntas y firmaba los contratos. Para el mundo, ella era la jefa. Para ella, yo era el arquitecto en la sombra. Necesito que inicies un protocolo, dije, mi voz era plana, desprovista de emoción. Había ensayado este momento en mi mente cientos de veces, como un plan de contingencia para un terremoto que esperaba que nunca ocurriera. ¿Qué protocolo, señor? Hice una pausa, tomando una respiración profunda. El protocolo Ragnarok. Hubo un silencio de apenas un segundo al otro lado de la línea. Un silencio cargado de comprensión. Ragnarok era nuestro nombre en clave para el escenario del fin del mundo, la opción nuclear. El plan que habíamos diseñado para una toma de control hostil o una traición interna. Nunca imaginé que lo usaría contra mi propia familia. Entendido, dijo Renata. Pude imaginarla en su apartamento en Reforma, ya sentada frente a su laptop, sus dedos volando sobre el teclado. Necesito su confirmación verbal con la frase clave. La arquitectura es el arte de lo posible, dije, recitando la frase que habíamos acordado.
Confirmado. Protocolo Ragnarok iniciado. ¿Cuáles son los objetivos y los parámetros? Me recliné en mi silla, mirando el contrato arrugado sobre mi escritorio. Objetivo primario: Construcciones Vargas. Mañana, a las 9 de la mañana en punto, quiero que envíes una notificación oficial de terminación de todos nuestros contratos de servicio y consultoría. ¿Motivo de la terminación? Cítalo textualmente, instruí. Debido a la detección de un riesgo financiero crítico, malas prácticas de gestión y un inminente conflicto de ética corporativa en el liderazgo de la empresa que compromete la integridad de nuestros proyectos conjuntos. Será devastador para ellos, señor. El software de gestión que les proveemos controla toda su logística. Y sin nuestra certificación de materiales sostenibles, perderán la licitación del corporativo Andara. Lo sé, dije fríamente. Ese es el punto. Quiero que sea un golpe quirúrgico y paralizante. ¿Entendido? ¿Hay un objetivo secundario? Sí. Miré la foto de Tadeo en mi teléfono. Prepara una oferta formal de adquisición por el 100% de los activos de Construcciones Vargas. Incluyendo nombre, maquinaria, contratos vigentes y bienes inmuebles. ¿Bajo qué términos? Aquí venía la parte que había estado saboreando. El precio de compra será de 20 pesos mexicanos. El equivalente simbólico a $1. Lo suficiente para que la transacción fuera legalmente vinculante. Una bofetada en la cara. 20 pesos, repitió Renata, sin un ápice de emoción. Era una profesional hasta la médula. ¿Cuándo debo enviar la oferta? Envíala a las 9:30 de la mañana. Exactamente 30 minutos después de la notificación de terminación. Quiero que reciban la oferta cuando el pánico esté en su punto más álgido. ¿Calculado? ¿Alguna instrucción adicional? Pensé en los empleados de Construcciones Vargas. En Elena, la contadora que siempre me pasaba un café cuando me veía trabajando hasta tarde. En los albañiles, los ingenieros junior, la gente que, como yo, solo hacía su trabajo. Sí, dije. Una muy importante. Redacta un comunicado interno, listo para ser enviado en cuanto la adquisición se complete. Garantiza el puesto de trabajo y el salario de todos los empleados de nivel no directivo. La purga será solo en la cima. Nadie más debe pagar por los pecados de la familia Vargas. Consideré lo hecho, señor. Es una decisión honorable. No es honor, Renata. Es justicia. Y un buen negocio. La gente es el único activo que realmente vale la pena en esa empresa. El plan está en marcha, ¿algo más? Me quedé en silencio un momento. La suerte estaba echada. El puente había sido quemado. No, dije finalmente. Eso es todo por ahora. Gracias, Renata. Buenas noches, señor presidente. Colgó. Me quedé mirando la pantalla oscura de mi teléfono. Había activado un misil nuclear dirigido al corazón de mi propia familia. No sentí euforia, ni alegría. Solo una extraña y profunda calma. La calma que precede a la tormenta. Apagué los monitores, cerré la oficina con llave y subí las escaleras. Fui al baño y me miré en el espejo. El mismo rostro cansado me devolvió la mirada, pero algo había cambiado en mis ojos. Había una dureza, una resolución que no estaba allí antes. Mañana iba a ser el día más largo de mi vida. Mañana, la familia Vargas, tal como la conocía, dejaría de existir. Y de sus cenizas, algo nuevo iba a nacer. La mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. El sol apenas comenzaba a despuntar por el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido. Dormí profundamente, sin sueños, el tipo de sueño que solo llega cuando una decisión irrevocable ha sido tomada. Mi rutina fue la misma de siempre, un ancla de normalidad en un día que sería todo menos normal. Preparé el desayuno para Tadeo, huevos con jamón y un vaso de leche con chocolate. Mientras él comía, viendo caricaturas en la televisión, yo preparé su lunch para la escuela. Un sándwich,
una manzana y una nota en una servilleta que decía, que tengas un gran día, campeón. Te quiero. Papá. ¿Hoy vas a ir a la oficina del abuelo?, preguntó Tadeo, sin apartar la vista de la pantalla. Sí, respondí, mi voz sonando completamente normal. Tengo una junta importante. ¿Vas a trabajar mucho hoy? Me arrodillé frente a él y le di un beso en la cabeza. Hoy voy a trabajar para que a partir de mañana, ya no tenga que trabajar tanto, le dije. Él no entendió, por supuesto, pero asintió. Ok, ¿me recoges a la salida? Claro que sí. Estaré allí puntual. Lo dejé en la escuela, viéndolo correr para unirse a sus amigos en el patio. Por un momento, una punzada de duda me atravesó. ¿Estaba haciendo lo correcto? Destruir el legado de su abuelo, la empresa que llevaba su apellido. Entonces recordé la mirada en el rostro de mi padre la noche anterior. La arrogancia. El desprecio. La absoluta certeza de que yo no tenía otra opción. Y la duda se desvaneció, reemplazada por una fría determinación. Conduje hacia las oficinas de Construcciones Vargas en la Colonia del Valle. No sentí nervios, ni miedo. Solo una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película en la que yo era el protagonista. Llegué a las 8:45. Estacioné mi viejo coche en el mismo lugar de siempre. Al entrar al edificio, la recepcionista me saludó con una sonrisa. Buenos días, ingeniero Damián. Su padre y su hermano lo esperan en la sala de juntas. Gracias, Laura. Caminé por los pasillos que conocía como la palma de mi mano. Pasillos que habían sido testigos de mis frustraciones, de mis pequeñas victorias anónimas, de mi lenta e invisible erosión. La puerta de la sala de juntas estaba cerrada. La abrí y entré. Eran las 8:55 de la mañana. Ignacio estaba sentado a la cabecera de la gran mesa de conferencias, como un rey en su trono. Rogelio estaba a su lado, revisando su teléfono con una expresión de aburrimiento. Sobre la mesa, en el lugar que me correspondía, estaba la carpeta de piel con el contrato. Llegas tarde, dijo Rogelio, sin levantar la vista de su teléfono. Faltan 5 minutos para las 9, repliqué, mi voz era tranquila. Para nosotros, si no llegas 15 minutos antes, llegas tarde, sentenció mi padre, su voz resonando con autoridad. Espero que esa actitud cambie con tu nuevo contrato. La complacencia es el enemigo del éxito. No respondí. Simplemente me senté en la silla frente a la carpeta. No la toqué. En su lugar, saqué mi propio teléfono y lo coloqué sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Rogelio finalmente levantó la vista, una sonrisa burlona en sus labios. Vaya, ¿necesitas consultar con tu abogado? No te preocupes, hermanito. Es un contrato estándar. Bueno, estándar para la gente en tu posición. Solo estoy esperando la hora, dije, sin mirarlo. Mi atención estaba fija en el reloj digital en la pantalla de mi teléfono. 8:58. El silencio en la sala era denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del aire acondicionado, la respiración pesada de mi padre. Él y Rogelio intercambiaron una mirada de confusión y molestia. No entendían qué estaba pasando. Estaban acostumbrados a tenerme bajo control, a predecir cada uno de mis movimientos. Mi pasividad los estaba descolocando. 8:59. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Era la calma antes de la tormenta. El momento de quietud antes de que el primer dominó cayera. Repasé el plan en mi mente una última vez. Todo estaba en su lugar. Las notificaciones automáticas estaban programadas. Los equipos legales de Innovatec estaban en alerta. Renata estaba esperando mi señal. Y bien, Damián, la impaciencia en la voz de mi padre era palpable. ¿Vas a firmar o vamos a tener que perder toda la mañana contigo? Miré el reloj de mi teléfono. 9. No, dije, levantando la vista y mirándolos a los ojos por primera vez esa mañana.
No voy a firmar. Justo en ese instante, el suave sonido de una notificación de correo electrónico emanó de la laptop de mi padre, que estaba abierta frente a él. El primer dominó acababa de caer. La sonrisa de Rogelio se congeló. La expresión de mi padre se endureció. ¿Qué has dicho?, preguntó Ignacio, su voz era un gruñido bajo. He dicho que no voy a firmar, repetí, articulando cada palabra con una claridad deliberada. Antes de que pudieran responder, el sonido de la notificación de la laptop de mi padre fue seguido por el zumbido de su propio teléfono. Y luego el de Rogelio. Y luego, a través de las paredes de cristal de la sala de juntas, pudimos escuchar un coro creciente de zumbidos y alertas de las oficinas exteriores. Ignacio miró la pantalla de su laptop, su ceño fruncido se profundizó. Pude ver el encabezado del correo desde mi asiento: notificación urgente, terminación de contrato, Innovatec Solutions y Construcciones Vargas. Sus ojos se movieron rápidamente, leyendo el texto. Vi cómo el color abandonaba su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Su mandíbula se aflojó. ¿Qué es esto?, susurró, más para sí mismo que para nosotros. Rogelio, impaciente, sacó su teléfono. ¿Qué pasa, papá? Abrió el mismo correo. Su reacción fue más vocal. No puede ser, es una puta broma. Se levantó de un salto, casi tirando su silla. Innovatec nos está cancelando todos los contratos. Se volvió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Esto es tu culpa, seguro que dijiste algo, hiciste algo. Yo permanecí sentado, en calma. Yo no he hecho nada, dije, lo cual era técnicamente cierto. Yo no había enviado el correo. Mienten, gritó Rogelio, agitando el teléfono en el aire. Dicen que somos un riesgo financiero, que hay falta de ética, voy a demandar a esos hijos de puta, ¿quién se creen que son? Mi padre, mientras tanto, parecía haber envejecido 10 años en 30 segundos. Rogelio, cállate, murmuró, su voz temblaba. Innovatec. Ellos son todo. El software, las certificaciones. El contrato de Andara. Se dio cuenta de la magnitud del desastre. Sin Innovatec, no éramos nada. Estábamos acabados. Llama a nuestro abogado, insistió Rogelio. Tenemos que parar esto. No servirá de nada, dije, mi voz cortando el pánico como un cuchillo. Ambos se volvieron para mirarme, sus rostros una mezcla de furia y confusión. ¿Y tú cómo sabes?, espetó Rogelio. ¿Qué sabes tú de negocios a este nivel? En ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa. No era un correo. Era una videollamada entrante. El nombre en la pantalla era Renata Morales. Acepté la llamada. Un momento, por favor, Renata, dije, y luego, usando la función de mi teléfono, proyecté la imagen de la videollamada en la pantalla de 80 pulgadas que dominaba la pared de la sala de juntas. La imagen nítida de una moderna sala de conferencias apareció en la pantalla. Alrededor de una mesa de cristal, estaban sentados Renata y media docena de ejecutivos con trajes impecables. Detrás de ellos, a través de un ventanal, se veía una vista panorámica de la Ciudad de México desde un piso muy alto. En la pared, el logo de Innovatec Solutions brillaba con una luz azul corporativa. Cuando mi rostro apareció en su pantalla, todos los presentes en la sala de Innovatec se pusieron de pie, como un solo hombre. Un gesto de respeto. Ignacio y Rogelio miraron la pantalla, boquiabiertos. No entendían lo que estaba pasando. Disculpen la interrupción, equipo, dije, hablando a mi teléfono pero sin apartar la vista de mi padre y mi hermano. Estoy en medio de un asunto familiar importante. Renata asintió desde la pantalla. No se preocupe, señor presidente. Esperaremos sus instrucciones. La palabra, presidente, quedó suspendida en el aire, cargada de un peso imposible. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó a mi padre. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Sus ojos se abrieron de par en par, la incredulidad luchando contra la terrible evidencia.
Su mirada saltó de mi rostro en la sala a mi rostro en la pantalla, y de vuelta. Rogelio tardó un poco más. Su cerebro, acostumbrado a verme como un subordinado, se negaba a procesar la información. Presidente, ¿de qué cojones está hablando esta mujer? ¿Les pagaste para hacer esto, Damián? Es una especie de broma retorcida. Me levanté lentamente de mi silla. Caminé hasta la cabecera de la mesa y me paré junto a mi padre, que parecía haberse encogido. No es ninguna broma, Rogelio, dije, mi voz resonando en el silencio atónito de la sala. Anoche, me dijeron que tenía que aceptar un recorte del 58% o buscarían un reemplazo. Me dijeron que llamara a su mayor rival. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Bueno, pues lo hice. Llamé al CEO de su cliente más importante, de su socio tecnológico más crítico, de la única empresa que los mantenía a flote. Me incliné, acercando mi rostro al de mi padre, que me miraba con ojos vidriosos, llenos de una mezcla de terror y traición. Resulta que ese CEO soy yo. El silencio que siguió a mi revelación fue absoluto, tan profundo que parecía tener una presencia física. Era el silencio de un mundo que se viene abajo. Ignacio se quedó sin aliento, un sonido gutural, ahogado. Se desplomó en su silla de cuero, que gimió bajo su peso. Su mano, temblorosa, subió a su pecho, agarrando la tela de su costosa camisa como si intentara evitar que su corazón se saliera. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. El patriarca, el hombre cuya palabra había sido ley durante toda mi vida, se había quedado mudo. Rogelio, por otro lado, reaccionó con la furia predecible de un animal acorralado. Su rostro, pálido por la conmoción, se congestionó de un rojo violáceo. Mientes, gritó, su voz rompiendo el silencio. Es imposible, tú no eres nadie, eres un simple ingeniero, un fracasado que ni siquiera pudo mantener a su esposa. La mención de Elisa fue un golpe bajo, incluso para él. Pero la furia fría que me embargaba era un escudo impenetrable. Su insulto rebotó sin dejar marca. Dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Nos has estado engañando todo este tiempo, nos has traicionado. Me enfrenté a él, mirándolo directamente a los ojos. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. El poder en la sala había cambiado de bando. Traición, Rogelio, respondí, mi voz era cortante, precisa. Hablemos de traición. Traición es robarle el crédito a tu propio hermano durante 20 años. Traición es malgastar el dinero de la empresa en tus proyectos fallidos y luego esperar que otros paguen el precio. Traición es usar al hijo huérfano de tu hermano como una herramienta de chantaje. Me acerqué un paso más, invadiendo su espacio personal. Por primera vez en su vida, vi miedo en los ojos de Rogelio. Miedo real. La traición es una lección que aprendí de ustedes dos. Anoche, en ese restaurante, ustedes convirtieron a la familia en una transacción comercial. Me dejaron muy claro que mi valor se mide en pesos y centavos. Así que yo solo he venido a cerrar el trato. Justo en ese momento, como si estuviera programado por un director de escena sádico, un nuevo correo electrónico llegó a la laptop de mi padre. El asunto era claro y conciso: oferta de adquisición de activos, Innovatech Solutions. Mi padre levantó la cabeza con un esfuerzo visible. Con dedos temblorosos, hizo clic en el correo. La oferta se proyectó en la pantalla gigante para que todos la vieran. Las palabras legales, los párrafos densos, y al final, la cifra, destacada en negrita. Precio total de compra, 20 pesos MXN, 20 pesos 00/100 moneda nacional. Rogelio se quedó mirando la pantalla, su furia se desinfló, reemplazada por una incredulidad absoluta. 20 pesos, balbuceó. ¿Nos estás ofreciendo 20 pesos por la empresa de nuestro abuelo? Es una oferta generosa, repliqué. Considerando que, a partir de este momento, sus deudas superan con creces el valor de sus activos. Sin el contrato de Innovatech, Construcciones Vargas está técnicamente en bancarrota. En una hora, sus acreedores empezarán a llamar. En una semana, los bancos ejecutarán las hipotecas.
Los 20 pesos son un regalo. Es el dinero para que se compren un café mientras deciden qué hacer con el resto de sus vidas. Me di la vuelta y miré a la pantalla donde Renata y mi equipo seguían esperando, testigos silenciosos de la demolición. Renata, dije, mi voz ahora era la de un CEO dando órdenes. Por favor, procede a contactar al equipo legal de Construcciones Vargas. Tienen 24 horas para aceptar la oferta. De lo contrario, procederemos con una liquidación hostil a través de sus acreedores, varios de los cuales, convenientemente, también son socios nuestros. Entendido, señor presidente, respondió ella. Apagué la proyección. La sala volvió a sumirse en una penumbra silenciosa, solo iluminada por la humillante oferta en la pantalla del portátil. Miré a mi padre una última vez. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas arrugadas. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de autocompasión, de un rey destronado que llora por su reino perdido. ¿Por qué, Damián?, susurró, su voz rota. ¿Por qué hacer esto? Porque me dieron a elegir, respondí, caminando hacia la puerta. Ustedes pusieron el precio a mi lealtad. Y era demasiado bajo. Abrí la puerta y salí, sin mirar atrás. Dejé tras de mí las ruinas de la familia Vargas, un imperio construido sobre cimientos de arrogancia y sostenido por los huesos de un solo hombre. Y ese hombre, finalmente, se había puesto de pie. Al cerrar la puerta de la sala de juntas, sentí como si estuviera cerrando un libro. Un libro largo, pesado y lleno de dolor. El aire del pasillo se sentía más ligero, más respirable. Caminé entre los cubículos. Algunos empleados me miraban con curiosidad, otros evitaban mi mirada. Los rumores ya debían de estar volando. Mi primera llamada no fue a mis abogados ni a mi equipo. Fue a Elena, la contadora jefe, una mujer que llevaba 30 años en la empresa y que había visto crecer a los dos hermanos Vargas. Ella sabía perfectamente quién era el que trabajaba y quién el que se lucía. Elena, soy Damián. Ingeniero, su voz sonaba tensa. Se escuchan cosas muy raras, ¿está todo bien? Todo va a estar mejor, Elena, le dije. Va a haber cambios muy grandes. Quiero que sepas que tu puesto, y el de toda la gente que realmente trabaja en esta empresa, está seguro. Voy a necesitar tu ayuda para dirigir la transición. Eres la persona en la que más confío aquí. Hubo un silencio al otro lado, y luego un suspiro de alivio. Gracias, Damián. Sabía que algún día. Gracias. Colgué. No necesitaba decir más. La lealtad real, la que se gana con respeto y trabajo duro, estaba intacta. Salí del edificio y la luz del sol me golpeó con fuerza. Me sentí como si hubiera estado en una cueva durante años. Conduje sin rumbo fijo durante un rato, simplemente asimilando lo que acababa de hacer. No había un sentimiento de victoria exultante. Era algo más profundo. Una sensación de paz. La paz de haber puesto fin a una guerra que se había librado dentro de mí durante demasiado tiempo. Miré el reloj. Eran apenas las 10:30 de la mañana. Me quedaba el resto del día. El primer día del resto de mi vida. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Conduje hasta la escuela de Tadeo. Era demasiado temprano para recogerlo, así que estacioné al otro lado de la calle, desde donde podía ver el patio de recreo. Lo vi corriendo, gritando, jugando con sus amigos, completamente ajeno al terremoto que acababa de sacudir su universo familiar. Él era la razón de todo. Por él, había soportado lo insoportable. Y por él, había hecho lo impensable. Recordé una conversación con Elisa, poco antes de que enfermara. Estábamos en este mismo parque, viendo a un Tadeo de 3 años intentar subir a un tobogán. Tienes que tener cuidado, Damián, me dijo ella. Tu lealtad a tu familia es noble, pero es ciega. Un día tendrás que elegir entre el apellido que te dieron y el futuro que le construirás a nuestro hijo. En ese momento no la entendí. Ahora, lo entendía todo. Esperé hasta que sonó el timbre de salida.
Vi a Tadeo salir con su mochila, buscando mi coche con la mirada. Cuando me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa pura y perfecta que solo los niños tienen. Corrió hacia mí. Lo abracé con fuerza, levantándolo del suelo. Olía a césped y a galletas. Papá, saliste temprano, dijo, sorprendido y feliz. Lo miré a los ojos, mis ojos. Sí, campeón, le dije, mi voz se quebró un poco. A partir de hoy, papá siempre tendrá tiempo para ti. Nos subimos al coche. En lugar de ir a casa, conduje hacia la carretera. ¿A dónde vamos?, preguntó Tadeo, curioso. A un lugar que te prometí hace mucho tiempo, respondí. Puse música en el coche y subí el volumen. Tadeo cantaba a gritos, desafinando. Yo sonreía. Por primera vez en años, era una sonrisa genuina, que me llegaba hasta los ojos. Mientras conducía, con el sol de la tarde bañando la carretera y mi hijo cantando a mi lado, un pensamiento final cruzó mi mente. Había destruido el legado de mi padre para proteger a mi hijo. Había quemado los puentes con mi pasado para construir un camino hacia su futuro. Había actuado con la frialdad de un estratega y la ferocidad de un padre león. Me había convertido en todo lo que mi familia me había enseñado a no ser: independiente, implacable, libre. Y mientras el coche nos llevaba hacia nuestro nuevo comienzo, no pude evitar preguntarme, no con culpa, sino con una honestidad brutal. ¿Hice lo correcto para proteger a mi hijo, o me convertí en el monstruo que ellos crearon? ¿Soy yo el malo aquí?